Bien, bueno, bienvenida Mónica, un gusto. Gracias. ¿Este es el segundo año o ya que hacemos algo así o algo Sí, parecido? el segundo, me parece que el segundo. El segundo. Bueno, mirá, para comenzar, porque no pudimos hacer este año entrevista y compartir la clase, vamos a iniciar con cómo elegiste y cómo llegaste en tu carrera, sabiendo que, bueno, sos argentina, estás en Córdoba. ¿Cómo llegaste a la sistémica? ¿Cómo llegaste a las posmodernas? Bueno, yo no tengo problema en exponerme personalmente. Primero, los saludo a todos, a todas. Gracias por la invitación, Ilse. Em, yo era una niña pobre, ¿no? Mis viejos no tienen estudios, mi papá primario, mi mamá dejó en segundo año del secundario porque falleció su padre, y eran 6 hijos y uno en la panza de mi abuela. Así que ella tuvo que salir con la más grande a trabajar. Y ellos han sido siempre muy precarios, pero tenían en mente que sus hijos tenían que progresar. Y bueno, hicieron el esfuerzo dentro de lo posible, nos enviaron a un buen colegio todos. Y fuimos la primera generación con mis hermanos en terminar el secundario, mis primos no terminaron, y acceder a la universidad, ¿no? Eh, Hice la carrera trabajando, con lo cual me llevó más tiempo, pero no importa. Digamos, a pesar de todo, de atrasarme o lo que fuera, siempre seguí. Y me pasaron dos cosas. La universidad acá tiene orientación psicoanalítica, obvia. Ah, qué raro, qué raro. Qué raro. Me pasó que a los 20 años me fui de casa porque había problemas de violencia. Entonces hice terapia con un terapeuta que no me cobró, que me acompañó un montón, fue súper humano conmigo. Eh, y bueno, yo tenía también toda la visión familiar, ¿no? Hice terapia de orientación sistémica y entré a estudiar, digamos, a la carrera ya sabiendo que no iba a hacer psicoanálisis. Así que en un 80% fue más padecer algunos contenidos que disfrutarlos del todo, digamos. Por supuesto que siempre sirven los contenidos, no es que sean desechables, pero yo ya tenía eso en mente y en los últimos años hice el curso de acompañamiento terapéutico desde el enfoque sistémico y trabajé como acompañante terapéutico yendo a la casa de las familias y con una psicóloga que tenía orientación sistémica. Así es que es como que ya me veía en sistémica para siempre, hasta que terminé la carrera con la panza así de mi hijo, de mi primer hijo que hoy tiene 17 años, casi 18, y, y empecé con los posgrados, ¿no? Empecé un posgrado, empecé otro, y ya la manera de trabajar veía que no me sentaba tan bien o no me sentía tan cómoda con todo lo protocolar. Y ahí es donde descubrí primero la terapia centrada en soluciones, después descubrí la narrativa, pude ver a Tom Anderson en el 2001 que me voló la cabeza y dije, ¿cómo se puede ser tan respetuoso y cuidadoso con la gente? Yo quiero esto me va a hacer sentir bien a mí. Y ahí me adentré un poco a lo que es la reflexiva, la colaborativa. Ahí la conociste a Adela García también, cuando la conociste a Tom. Claro, cuando Adela García venía con Tom desde Buenos Aires, ¿no? Ah, mirá vos. Era el momento que yo hacía, que no nos cruzamos. Mirá, ese era el año que por ahí yo me iba a Buenos Aires a hacerla. Ah, la Cuando, formación con ella. claro, estaba Lino Guevara y Adela García. Sí, Ahí casi nos cruzamos, fíjate vos. casi, casi. Hubiera venido a Córdoba. Qué Y lindo. Bueno, bueno, y para mí fue un antes y un después porque me cambió mi modo de trabajar, fue como que cambió mi estilo. Empecé a encontrarme con las personas, no siguiendo estas cosas protocolares de las entrevistas,
sino pudiendo ser yo, ¿no? Que en realidad, pudiendo ser yo, implica que uno acepte al otro tal cual es y se deje guiar por el otro, ¿no? Eso al principio a uno le angustia porque quiere salir de la carrera y decir, a ver, que alguien me diga qué tengo que hacer, cómo hacerlo, que no se me vayan los pacientes, como si fueran perros que uno abre la puerta y se escapan, ¿no? Eh, Fue como cambiar toda la cabeza y bueno, ahí empecé un camino que ya no termina. Bueno, abriste Cada la vez. puerta para el primer interrogante, ¿no? Es interesante porque en vez de ser una cuestión de texto, tu propia experiencia y tu recorrido nos permite ver cómo vivenciaste vos esta diferencia entre lo que damos en llamar nosotros acá en la cátedra la terapia clásica sistémica Ujú. y las llamadas posmodernas o postestructuralistas. Eso. Vos, desde tu vivencia, digamos, además de que sé que, bueno, que tenés un recorrido académico y de formación, ¿cómo podrías diferenciar, digamos, lo que serían los abordajes clásicos, el MRI, la estructural, la estratégica y las postmodernas que recién nosotros comenzamos a ver una, ¿no? Que es la terapia centrada en las soluciones que vos hiciste mención. Que hay todo un tema, después vemos eso porque ellos no se consideran postestructuralistas, pero bueno, depende de quién lo Sí, yo creo dice. que si están más centrados en el modelo de DeShazer, es más moderna, más tradicional. Bueno, vamos Pero por hay... partes. Ahí Dale, dale, dale. Entonces, a ver, si ponele Sí. que más, así como que tuviésemos un pizarrón virtual y tendríamos que hacer dos columnas. En Sí. la columna de los abordajes modernos o los llamados clásicos sistémicos, ¿cuáles serían las características y cuáles serían las características del posmoderno? Eco. Bueno, en las clásicas, primero que se centran en problemas y se centran en pautas interaccionales. Yo me acuerdo en la formación de posgrado nos taladraban la cabeza diciendo, no se enganchen con el contenido de la comunicación, con lo que dice la gente, sino que enganchense con lo relacional, ¿no? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo se comporta? ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Que es un poco lo estratégico. ¿Cómo son las estructuras? ¿Qué función, posición, jerarquía, lugar ocupan? ¿Cuántas alianzas hay? Era como tener que estar analíticamente haciendo eso y elaborando en la cabeza hipótesis clínicas en relación a cómo el problema se construía por estas cosas, ¿no? Mientras que en el quiebre postmoderno, primero con el postestructuralismo y después el construccionismo social, la idea fue otra. No, no, no. Lo que la gente dice importa, porque somos lo que nos decimos a nosotros mismos. Somos las historias que nos contamos a nosotros mismos y somos el relato que armamos de nosotros mismos. Y yo vengo de una familia donde me han dicho que sos una porquería, sos un desastre, no vas a llegar a ningún lado, así nadie te va a querer. Ese relato se incorpora a mi identidad. Entonces, como yo hable de mí, si yo llego a los 18 drogándome, no pudiendo sostener un estudio, no pudiendo sostener una pareja, hay una coherencia de ese relato. Entonces el relato sí importa, ¿no? Entonces Bueno, creo que, ahí, Moni, esto que decís, qué interesante, porque en una columna pondríamos como remarcado la palabra pautas, claro, el de las clásicas, ¿sí? sí, Y en el otro, relato y conversaciones. exactamente, Y pondríamos entre paréntesis, como diciéndole a las modernas, el contenido sí importa. exactamente. E importa mucho, porque cómo nos pensamos a nosotros significa cómo actuamos también. Otra de las cosas es que esto de centrarse en el problema, ¿no? Mm. En la otra columna no necesariamente nos centramos en el problema. A veces el escuchar la excepción de un problema o el encontrar nuevas maneras de pensarse o de hacer las cosas nos llevan a otros caminos de construir otras realidades que hacen que el problema se diluya, dirían los posmodernos, ¿no? Qué bueno, hay como una línea, qué interesante, ¿no? Porque
un poco la diferencia de, de la sistémica clásica con el psicoanálisis es que no importa la causa, importa el problema, ¿sí? Y ahora, no necesariamente el problema es nuestro tema. Exactamente, O sea, como un paso, digamos así, escalonado de avance, de ampliación y de nueva modalidad de la relación terapéutica. exactamente. Otra cosa es que en la sistémica tradicional, ¿le llamabas tradicional? Yo le digo tradicional, pero ¿Está bueno, bien? era Sí, sí, parecido. sí. Está bueno, es En, tradicional. Sí, sí, sí. en la sistémica tradicional hay recabación de datos y pasos que sí o sí hay que seguir para conocer ciertas cosas y llegar a un diagnóstico relacional. Mientras que en las posmodernas importa lo que la persona diga. No importa tanto recabar datos, sino seguir a la persona con preguntas de curiosidad para entender no solo el relato, sino lo que significa para la persona el relato. Porque alguien puede decir, yo siento que no le importo a nadie, no me siento querida por nadie, pero eso mismo, dicho en 100 personas, tiene significaciones diferentes. Entonces, no nos sirve, como en la sistémica tradicional, tener solamente el protocolo y ciertos datos que nos lleven a un diagnóstico. No es tan certero, o no creemos que sea tan certero ese paso, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ahí está, hay algo de fondo que tiene que ver, porque no tenemos que dejar de decir esto que estamos conversando ahora, viste que yo te compartía que estamos haciendo diálogos latinoamericanos. Uh -huh. La sistémica no nació en Latinoamérica, sí con la influencia de algunos latinoamericanos, pero nació en Estados Unidos. Entonces, pragmatismo, la idea de lo práctico en tanto eficacia y eficiencia estaba instalado en la Seguro. tradicional, ¿no? Entonces, De, por ahí, esto está presente en la tradicional, no así para nada en las posmodernas. lo cual no implica que sean muy valiosos los desarrollos sistémicos. Esto también lo digo porque yo no me paro en una posición extremista. A mí me sirve mucho ver los apegos, ¿no? Los subsistemas, si están mezclados o no, porque eso también dice cómo vive la gente sus relaciones, ¿no? Qué tipo de autoridad tienen, eso sigue sirviendo. La cosa es cómo lo trabajamos. Yo no le digo a la gente de manera directiva, por ahí como intervenciones de Minuchin, que eran desafiantes para lograr la separación de una persona que está incluida en un subsistema que no le corresponde. Pero podemos trabajar eso. ¿Cuál es el costo de pertenecer como hijo en un subsistema que es conyugal? ¿Se entiende? O sea, no se niega eso, que Claro, exista eso. La manera de trabajarlo es diferente, ¿no? Porque por ahí, en la sistémica tradicional hay cosas que se ven, yo veo algunos terapeutas tradicionales como que, no, eso no puede ser, hay que trabajarlo, hay que romper y hay que decirle a esa persona que no haga eso. Pero a veces uno le saca una manera de vivir la realidad de esa persona y ¿con qué se queda? Puede ser peor, puede ser más angustiante, o sea, no es cuestión de sacar una función, una posición, un rol, ¿no? Puede ser muy culpabilizador, ¿no? Yo cuando, retomando lo que decía al principio, que en mi casa había problemas de violencia con mi papá, mi rol en esa familia fue casualmente un día en la adolescencia que me meto al medio de una pelea entre ellos, entre mis padres, y yo corto una situación violenta. Con lo cual, asumo y me hacen asumir un rol en donde yo, toda mi historia, hasta que me voy de esa casa, es intervenir de manera incluso hasta violenta también para cortar la violencia de mi papá. Entonces, cuando yo me tengo que ir de casa, mi angustia era, ¿qué les va a pasar a ellos si yo no estoy? ¿No? Entonces, por ahí uno puede estar tentado como terapeuta, eso no es lo que te corresponde, tenés que salir, pero es angustiante salirse claro. de esa función. Qué bueno esto Entonces, que vos decís, ¿no? No estás en la sistémica,
pasó por tu historia y Ujú. entonces también humanizás el desarrollo, o sea, no sé si sería la palabra, pero humanizás la propuesta terapéutica hacia el otro. Esta experiencia tuya hace que también puedas ver de una manera diferente los abordajes. Yo creo que lo más rico como terapeuta es hacer un trabajo con uno, porque somos la herramienta principal en nuestro trabajo. Entonces, cuando yo imparto los cursos de sistémica, siempre hacemos el taller de familia, porque hay que saber el rol, la posición que tuvo uno, el modo comunicacional, porque eso me hace ser lo que soy. Y yo tengo que trabajar en eso. Yo estuve décadas trabajando mi impulsividad, mis pausas, para llegar a donde llegué ahora, que es utilizar la reflexividad, pensar qué le voy a decir al otro, con qué palabras, de qué manera, para que sea respetuoso, para que no lo invite a hacer algo, eh, sino que piense qué podría hacer. O sea, ese transitar mío fue como de muchos años, ¿no? Porque mi manera de ser me llevaba a ese lugar. Entonces uno tiene que ser consciente de eso también, para O sea, ver qué le estabas más sirve cerca y de qué no. Minuchin, estabas más cerca de Minuchin. Claro, en aquel momento estaba más cerca de Minuchin y yo tuve que trabajar de, por una cuestión epistemológica también, yo digo, no es cuestión de pegarle a la sistémica tradicional, porque sí, hay un contexto social, cultural de esa época y hay un posicionamiento epistemológico, hay un paradigma que hacía que los terapeutas se posicionaran ahí, ¿no? Entonces, yo creo que si bien siempre digo que soy como muy pragmática y mis cursos son contar qué hacer, qué se hace, ejemplos, esto, qué podemos hacer, sí creo que hay que tener o sea, una visión epistemológica clara, porque todos tenemos una posición epistemológica, ideológica, tenemos una posición tomada en el mundo. Y tengo que saber eso para no ir yo con este bagaje a dominar o a oprimir personas que tengan otro posicionamiento, que no es el mío. ¿Se entiende? Totalmente, por eso Entonces, esa frase famosa de Foucault, no hay discursos inocentes. exactamente. Y eso por ahí valoro muchísimo de la narrativa. A mí la narrativa me ayudó mucho a estar atento a qué posición tengo yo, política, ideológica, y entender que cuando una persona viene a consultar y plantea un problema, detrás de ese problema también hay discursos opresores, hay posiciones, hay resistencias, hay algo que hace que el problema aparezca ahí en esa persona y que no sea otro, ¿no? Y a veces hay que tener como mucho cuidado y saberse esto, ¿no? El haber tenido la oportunidad de estudiar ya es un privilegio. Sé que algunas personas piensan que eso no es así, pero es un privilegio porque hay personas que hubiesen tenido la oportunidad o tienen las ganas y no pueden. Estudiar lo que nosotros estudiamos también es un privilegio porque podemos tener ciertas críticas, de construir ciertas cosas que otras personas no lo pueden tener. Y estar en el lugar donde alguien me busca para acompañarlo o ayudarlo y me paga por eso, también me pone en un lugar de privilegio. Entonces, lo que yo encontré en las prácticas postmodernas es que esto de trabajar, de estar en una posición simétrica, no subirme al caballo con que yo sé todo, voy a evaluar y decirle al otro qué hacer, me ayuda más en comprender al otro, ¿no? Esto de que se dice siempre que salimos desde la sistémica tradicional en ser los expertos, en mirar el problema, hacer el diagnóstico relacional e intervenir. Acá no somos en las prácticas postmodernas expertos cuando nos encontramos con el otro desde ese lugar. Por supuesto que tenemos expertez de la experiencia vivida, de los contenidos académicos, eso no lo vamos a negar. Pero el experto en su vida es el otro. Y si yo me pongo en una posición de que yo sé del otro, me pierdo de comprender lo que el otro me está queriendo decir y de entender el contexto desde donde lo dice.
Entonces Ahí, creo Moni, que eso es clave. totalmente. Ahí, Moni, quedaron algunas cositas para retomar, digamos, ¿no? Vos hablabas de la sistémica clásica, de patrones de comunicación, hablabas de tipos de comunicación. Y cuando hablabas de las posmodernas o postestructurales, hablabas de una cuestión de significación del lenguaje. Es un punto de diferencia importante. Sí. El incorporar más esto que vos decís, significación y lenguaje, marca una diferencia con Marca las... una diferencia atroz, porque ya no es ver el sistema como personas ocupando lugares, sino ver sistemas de lenguaje, ¿no? Lo que decimos y hacemos es todo en el lenguaje. Ya no es como en la sistémica tradicional donde uno disocia el lenguaje digital y analógico. Ya desde acá, mi presencia, mis valores, mis posiciones ideológicas, mi manera de acercarme, de escuchar, de mirar y de estar con el otro, todo eso es comunicación y no lo puedo disociar. Todo eso es lenguaje, ¿se entiende? Antes del postestructuralismo se pensaba el lenguaje está ahí y nos apropiamos del lenguaje. En el postestructuralismo es el lenguaje nos baña, nos construye y nosotros vamos aportando en seguir construyendo desde el lenguaje lo que somos. Por eso, por ahí también estoy en estos últimos años tratando de cambiar mi lenguaje, porque mi lenguaje es acción. Intento no decirle clientes ni pacientes. Digo consultantes o personas, porque consultantes también tiene algo ahí Sí, sí, que no sí. cierra. No hablamos más de supervisiones acá en el espacio donde yo coordino, que es co-construcciones, no hablamos más de supervisiones, porque supervisión significa que hay alguien que sabe y le va a decir al otro qué hacer. Claro, Hablamos hay de un Superman. Hay un covisiones. Superman. Claro, hay un Superman. En las covisiones todos compartimos y la voz de la colega que recién se recibe es tan válida, tan importante para todos como la voz de la más vieja o la que más tiempo tiene en la profesión. Y de compartir esas miradas es que sale algo nuevo. Entonces, todas esas sutilezas del lenguaje, en cómo hablamos, también tiene que ver en cómo miramos las cosas o cómo construimos la realidad. Si yo me encuentro con alguien pensando que es un paciente al que yo tengo que verle dónde está el problema, decir dónde se equivoca o qué patología tiene, y poner en juego técnicas para que deje de hacer eso y haga otra cosa, tiene una mirada desde todo ese lenguaje a que si yo pienso que la persona que viene necesita ser acompañada, escuchada, necesita pensar con uno, conversar, darle vueltas al problema, reflexionar de otras maneras para encontrar ella la manera en que pueda cambiar lo que le molesta, lo que le hace sufrir, lo que le está provocando daño, son dos maneras muy diferentes que tienen que ver con el lenguaje. Ahora, esto que vos decías, otro punto, así como para ir haciendo en ese cuadrante que hicimos, Uh -huh, mapa bien imaginario, ¿no? En la sistémica tradicional, como bien decís vos, el principio es la acción. uh -huh. Y en la posmoderna el lenguaje es la acción, o la Exactamente. postestructuralista, ¿no? Qué interesante. Parece, pero no es lo mismo. No, lo mismo que mira, fíjate que en la sistémica tradicional se habla de cambios, en Totalmente, las sí. posmodernas de transformación. Es diferente el cambio a la transformación. El Sumado a cambio esto que decías vos, resolver, disolver. O sea, ahí serían dos palabras fundamentales. Cambio, transformación. Resolver, disolver. Qué interesante. incluso hasta cómo pensamos los tiempos de las personas, ¿no? Eh, Desde la sistémica tradicional orientada a los cambios, hay que resolver eso, hay que solucionarlo y hay como ciertos tiempos. En las supervisiones antiguas de supervisión de posgrado se hablaba mucho de que, bueno, esta persona tiene que cambiar y el error era del terapeuta
sino terminaba de imponer los cambios. En las otras, nuestro rol no es cambiar la vida de las personas, es colaborar para que puedan transformarse en un proceso que es personal. No tiene tiempos. No depende, y es más, yo digo, la terapia es un evento. Hay gente que transita un proceso de terapia y a lo mejor la transformación más fuerte la termina viendo dentro de 2 años, fuera de la terapia. O sea, también está bueno, ¿no? Salirse de ese lugar súper poderoso de que uno como terapeuta le cambia la vida al otro. No, digamos, uno transita un espacio, colabora, acompaña, y los tiempos y las transformaciones son de las personas, y no hay nada que juzgar. Claro, ahí sería no centrarnos en nuestra formación, en nuestra teoría, en nuestro abordaje, sino en el proceso del ser humano que está adelante nuestro. Entonces, con lo cual, yo no puedo determinar el momento. Creo que el primero que se tiene que liberar es el terapeuta. Liberarse de, no tiene control del momento, porque es como quedarnos en la cibernética al primer orden, ¿no? Vos podés estar formado en las posmodernas, pero en la acción terapéutica, por ahí vos decís, pero la miércoles sigo siendo de la cibernética al primer orden, porque quiero controlar el tiempo del cambio. O Y querés pasa, controlar el tiempo de la pasa mucho transformación. eso. Hay terapeutas que yo conozco que hacen una formación en prácticas postmodernas, pero en el trabajo parece que estuvieran todavía en la cibernética, la ciencia del control, ¿no? Digamos, la sistémica tradicional tiene que tener certezas. Yo Sí. veo esto, diagnostico esto, esta familia tiene o esta persona tiene que hacer esto, entonces yo pongo en marcha técnicas para que se logre eso, ¿no? Mientras que en las posmodernas lo que más importa es la curiosidad y la incertidumbre. Nos guía más la incertidumbre, porque en realidad no intervenimos, sino que seguimos a las personas y le aportamos reflexiones, miradas, preguntas, los acompañamos en sus tiempos de sus propios procesos, y eso requiere incertidumbre. Cuando a mí alguien me dice, ay, te pasé el teléfono de mi prima, ya te va a llamar, pero yo te voy a contar una cosa porque no sabes los problemas que tiene con mi tía. Yo le digo, no, no quiero saber nada, porque si no voy a estar contaminada de lo que vos crees o lo que vos ves de la realidad de tu prima. Y yo me quiero encontrar con tu prima, con lo que ella diga, con lo que ella siente, con lo que a ella le pasa, ¿no? Lo mismo que hay colegas que dicen, te voy a derivar el marido de una paciente mía, pero te voy a contar cómo viene la mano. No me contes nada, por favor. O sea, no hay mejor cosa que la incertidumbre. Uno cuando recién se recibe y hace los posgrados dice, ay, sí, va a venir un nene con trastorno de conducta, ahí va como idiota a buscar los apuntes. ¿Dónde está lo de niños, los trastornos de conducta? ¿Para qué? Si a lo mejor el chico ni siquiera tiene trastorno de conducta, a lo mejor está manifestando algo de los adultos que se están matando en discusiones o, no sé, tiene un problema en el colegio. No, no hay que hacer nada. Hay que encontrarse con eso de que no sé y voy a empezar a saber a partir de lo que el otro me va haciendo conocer. Y eso Esto, es re esto que, difícil, eso lleva tiempo, porque eso inquieta mucho, la incertidumbre inquieta mucho. pero esto que vos decís, Moni, ha generado que muchos vieran como una relación con psiquiatría, el modelo antipsiquiátrico, esta declaración de no importa, pero es otra cosa. Tiene por ahí esto de justamente no declarar el síntoma como el punto de partida y de relación de la terapia, ni el diagnóstico, sino propiamente el encuentro con la persona en su autenticidad, como quiera presentarse. O Sí, digamos, yo creo que, yo ¿cómo no niego es? que existan problemas de esos que están en los libros psiquiátricos, ¿no? O sea, puede venir alguien y relata algo que puede ser visto como depresión. Puede venir alguien y relata algo que puede ser visto como ansiedad. Puede venir alguien y relata algo que puede ser visto como trastorno de conducta. Puede venir alguien y relata algo que puede ser visto como trastorno de personalidad. Puede venir alguien y relata algo que puede ser visto como
La cosa es que a mí no me importa ponerle el nombre de la depresión, sino que a mí me importa ver qué le pasa a esta persona y cómo está lidiando con eso. Y que sepa que no es depresiva, que Claro. ese desgano, eso que puede ser visto como depresión, es una parte de su vida. Pero seguramente hay un montón de otras cosas más. El problema con los diagnósticos, tanto de familia disfuncional como los psiquiátricos, que son más duros, es que el parámetro de normalidad termina llevando a que las personas incorporen en su identidad que están fallados, que son anormales y que son depresivos, son bipolares, son un montón de cosas que terminan haciendo que desaparezca de lo que ellos están definiendo como su identidad un montón de otras cosas, que pueden ser buenos vecinos, que pueden ser buenas madres, que pueden ser buenos hermanos, que tienen actividades que los relajan, que tienen cosas que les apasionan. O sea, se pierden un montón de otras cosas que a la hora de no ponerlo como etiqueta en su identidad, nos va a servir a nosotros para que esa persona salga de esa supuesta etiqueta. ¿Se entiende? Sí, sí, porque ahí nos pasa, digamos, que hay personas que vienen a consulta, ¿no? Dicen, depresivo hablo yo. Entonces es como decir, bueno, no, Juan, hola Juan, ¿vos te llamás Juan? Sí, es comenzar con, pero hay algunos que se presentan como Yoda, ¿no? Depresivo hablo yo, porque le Ujú. dijeron que era depresivo y porque viene a consulta porque es depresivo, no porque es Juan que Sí, está pasando por algo. y lo peor es que cuando uno incorpora una etiqueta, cualquiera de nosotros incorpora una etiqueta a su identidad, terminás con profecía autocumplidora, haciendo y comportándote de acuerdo a esa etiqueta. Como el ejemplo que decía antes, el niñito, que sos una porquería, que no servís para nada, que siempre te va mal en el colegio, así nadie te va a querer, llega a los 18, 20 años matándose con drogas, no pudiendo sostener una relación relativamente sana, pensando que es una porquería y haciendo, comportándose como una porquería. Entonces, la verdad que está bueno que pensemos en cómo usamos el lenguaje y cómo nos posicionamos a esa normalidad que cada vez es más fluida. O sea, el mundo es cada vez más diverso. Ya no sabemos qué es normal. ¿Qué es Y, normal? y ahí, Moni, como para seguir con este cuadro que van haciendo los que nos escuchan, si tendríamos que pensar en filosofía y filósofos, para un lado y para el otro, lo construimos juntos si querés, pero ¿quiénes te parece que estarían del lado de los tradicionales? Que no necesariamente estoy hablando de terapeutas, ¿no? Estoy hablando de eso que está en el contexto de aparición de los Vos decís abordajes. tipo Descartes por la cuestión de Por unidireccional ejemplo, o los racionalistas, esa cuestión. por ahí, en este lado estaría más por algunos clásicos, digamos, ¿no? Ujú. También el hecho de pensar el momento de una psicología que pasaba en lo tradicional, de una psicología comparada con animales a una psicología que se comienza a comparar con la inteligencia artificial Ujú. y que tiene que ver con esto también, o sea, todo ese pensamiento, más bien, digamos, del lado de las nuevas tecnologías que iban apareciendo. Y del otro lado, bueno, vos lo nombraste, del otro lado uno de los que no sé si alcanza, porque no podemos ubicarlo en un solo lugar, es Michel Foucault Ujú. en lo que hace a los posmodernos. Lo fuiste diciendo en cierta Sí, medida, en Derrida, todo con esto los textos y la deconstrucción también. también, también digamos, por ahí Gadamer, Sí. que con la Sí, cuestión de digamos, todo lo que se llaman filósofos postmodernos que son del mayo francés para adelante, más o menos. posterior a la escuela de Frankfurt, posterior. Ujú, ujú, Sí, 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 como influencia, digamos, el mismo Deleuze, ujú. amigo de Foucault, también con el tema de lo rizomático. Sí. O sea, realmente es todo quizás del otro lado, un referente bastante loco, pero loco lindo,
tradicional es, digamos, que es parte de esto de la cuestión del lenguaje, pero de un lenguaje más de lo positivo. Wittgenstein, ¿no? Ujú. Estaría más como el que aporta a la clásica, tradicional, digamos, sistémica. Sí, pero Pero también a los postmodernos les aporta mucho, viste es que todo, esto es de un que, guacho Wittgenstein, ¿eh? que- Es un que guacho. sí, porque en esto de que, ay, se me fue la frase famosa de que lo que implica es que nada existe fuera del lenguaje. ¿Cómo es la frase famosa de él? No, Eso la ahora, toman mucho los posmodernos, ¿no? el segundo Wittgenstein, ¿eh? Porque por ahí no sé si ¿Cómo? el segundo Wittgenstein, no sé si Ah, saben, comento rápido, digamos que Wittgenstein escribe toda una filosofía, eh, después en esto de los chicos dicen chismología, o sea, eran tres amigos y andaban siempre, el problema es que el amigo se enamora de la amiga y queda medio fuera el hombrecito este, entonces después desaparece un tiempo y cuando vuelve no reconoce sus escritos. Dice, no, ese no sé yo. Cuando vuelve ya hay toda una escuela de filosofía positiva wittgenstiana. claro, claro. Y ahí es Y el segundo. exactamente, el segundo, que es el que está en la película. Si la pueden Ujú. ver, chicos, mírenla que está muy buena, pero plantea esta cuestión de lo que vos decís. Y ahí ya, o sea, todas esas seguridades y certezas que estaban en el primer Wittgenstein positivista desaparecen. Lo que puede hacer una mujer que enamora a tu amigo, che, Sí, le es cambió la joda, ¿eh? cabeza. Tengan cuidado, tengan cuidado. O si no, no, porque por ahí capaz que sale, o sea, un poco Wittgenstein ustedes también. No sé, ¿viste? Por ahí pintó el poliamor. Ahí Ahora está. es. Que tiene más que ver con este momento de posmodernidad y postestructuralismo. Yo creo que si le oficializaba Freud, digamos, además de la sexualidad infantil, el poliamor lo quemaban en la hoguera, digamos. Sí, de todos modos, en eso me siento muy moderna. No, 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 yo no estoy preparada. No estoy preparada para esas cosas todavía. Pero No sé si alguna vez. pero es interesante esto, ¿no? No podemos hablar de abordajes y posibilidad de surgimiento de terapias sin contextualizar. Exactamente. Sin contextualizar el pensamiento que es filosofía, epistemología y la manera de vivir, porque eso también, lo que pasó con la sistémica tradicional es que está hecha para una familia moderna y hasta principalmente patriarcal, donde la norma era la familia tradicional, digamos. Sí, también, sí, obviamente, existían otras familias, pero el hecho de que ahora el patriarcado esté como cuestionado o está diversificado en las distintas maneras de vivir la familia, también pasa que a veces nos queda como corto, ¿no? Porque Que hay eso, familias que no están en el modelo tradicional y que funcionan muy bien. O sea, no hacía falta eh, pensarlas e intervenir terapéuticamente como se pensaba desde los modelos pensados para la familia tradicional y patriarcal, cuando funcionan bien. La diversidad es como que cada vez nos va haciendo salir de los modelos normativistas. claro, también esto que decíamos, ¿no? La sistémica clásica nace como un producto de Occidente, y Occidente Uh es -huh, hegeliano. claro. Occidente, digamos, tiene bueno, malo, blanco, negro, estas dicotomías que Oriente no las tenía ni las tiene. Uh -huh. Oriente no las tenía ni las tiene, salvo cuando se contagió de lo occidental. Pero cuando ingresó Oriente, esto, digamos, cuando Oriente se introduce y choca contra Occidente, bueno, comenzamos a ver, y eso se ve en la sistémica, de que entre el negro y el blanco hay tonos grises. Uh -huh. Y A, esto involucra una apertura. a mí me gusta pensar que entre el negro y el blanco hay un arco iris también. Y cada uno de esos colores tiene matices. Y ahí
abrimos a todo. La manera de vivir las relaciones es diferente. Antes se decía que era una pareja y todo el mundo sabía que era una pareja y cómo se comportaba. Ahora alguien dice mi pareja y uno no sabe qué identidad de género tiene, qué orientación sexual, hasta todo lo demás. Viven juntos, no viven juntos, es solo para los fines de semana, conviven. No sé, hay tanta manera de pensar lo que es una pareja, que eso significa que se ha diversificado la manera de pensar las relaciones. Entonces, nos quedan cortos solo mirar la pauta interaccional. Y ahí Hay que viene ver lo que el vos sentido que decís, tiene estar con alguien y relacionarse con alguien. y ahí viene lo que vos también decís de lo epistemológico, por ejemplo, el aporte de Prigogine, de Ujú, pensar pluriversos, ¿no? ujú, Y también, digamos, esta cuestión de la ciencia de la complejidad que nos lleva a un abanico más amplio, pensar un pluriversus en vez de un universo, hace que tengamos que si vamos al caso, hasta tendríamos que repensar la universidad. Pero por eso también uno dice, claro, ¿cómo la universidad no va a enseñar un solo logos? Si es la universidad nace en el momento clásico, sobrevive a la modernidad universus, un solo logos ujú. como discurso. Pensar este momento de estudio desde las ciencias complejas o desde esta idea de lo que sería el postestructuralismo involucraría lo que está pasando ahora con la pandemia. Repensar el modelo de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y se establecen otras formas de pensarse y de relacionarse, ¿no? Seguro. Pero bueno, a ver, en esto también tomamos algunos conceptos que después en todo caso se irán profundizando. Pero ¿qué es esto del no saber y de la autenticidad que plantea Gullian y Harlem? No saber, a mí me parece que está mal traducido. Me parece que Ah, es no bien, bien. conocer. Vos sabés que a mí me parece que le pifiamos en la traducción, porque el verbo saber y conocer es el mismo en inglés y nosotros tenemos diferencias entre saber y conocer. A mí Sí, me total. parece que la postura terapéutica de sentarse con las personas desde una postura de no saber, para mí es de no conocer. Yo me Bárbaro. siento y no conozco. Y quiero conocer qué tenés para decir, qué necesitas decir, qué querés decir. Por eso no es una entrevista de recabación de datos, ¿no? A Claro, partir de lo que la persona dice, uno con curiosidad va preguntando para entender lo que la persona quiere decir, así la conocemos bien y no la prejuzgamos con análisis e hipótesis clínicas, que era lo que había que hacerse antes, ¿no? claro, porque planteado así, como no conocer, uno ve esa alianza necesaria con la curiosidad. Ujú. Buenísimo. O sea, por otro lado decimos, hay un saber, ¿no? O sea, Claro, hay un saber, existe un saber. Lo que es el no conocer, que sería lo más coherente con decir esto claro. también. Y con la curiosidad, una curiosidad de que como yo no conozco, quiero conocer. Entonces, ahí viene la curiosidad. No es de Es chismoso, es una diferente a, curiosidad. claro, preguntar antes en la sistémica tradicional era para corroborar o para armar hipótesis clínicas. Mientras que acá es por la curiosidad genuina de querer conocer al otro y entender qué dice cuando dice lo que dice. Pero eso no es una técnica, ahí está la diferencia. La sistémica tradicional tiene un montón de técnicas orientadas al cambio. Acá no es técnica, es una manera de ser, una postura. ¿Se entiende? Tal cual. Cuando Minuchin hablaba de hacer toda la primera parte de unión y acomodación, ¿se acuerdan? O cuando Halley hablaba de la
de la parte social de la primera entrevista, eso era una técnica. Había que hacerlo para ser aceptado por la familia, que la familia se mostrara tal cual era, y entonces uno hacer las hipótesis clínicas. Acá cuando hablamos de crear un ambiente colaborativo, cuando recibimos a las personas, no tiene ese fin. Es realmente para que las personas se sientan cómodas, se sientan bien y puedan conversar de la manera que necesiten y quieran, de la mejor manera. Pero no es una técnica orientada a algo, ¿se entiende? Por eso se dice que crear un ambiente colaborativo para recibir a las personas en sesión tiene que ver con una postura, hasta una postura filosófica de cómo pienso al otro, de cómo creo que debe ser el encuentro, y no como una técnica de no voy a mostrar lo que pienso de ellos, voy a ser aceptado, pero ¿por qué era esa técnica en la sistémica tradicional? Porque Minuchin después era muy desafiante, entonces necesitaba ser aceptado con la familia, si no su desafío, que se veía en las técnicas, no iba a ser aceptado. Que de hecho yo creo que si uno hace lo que hacía Minuchin, sinceramente yo me siento en un lugar donde un terapeuta me da alguna intervención muy minuchiana, yo me levanto y me voy, o no vuelvo más. Porque resulta irrespetuoso, ¿entiendes? Claro. Hoy en día es irrespetuoso. Entonces, en las posturas postmodernas, la idea es ser respetuosa, escuchar con respeto, desde ese lugar, no intervenir como se intervenía en la sistémica tradicional. Creo que eso es como una gran diferencia. En esto, Moni, de contextualizar, estamos hablando de que en un momento de Minuchin había una idea de autoridad, Ujú, había una idea, ujú, había una idea de respeto unidireccional. ujú, Que con la moderna es un respeto integral. Todos ujú, nos respetamos. No es que la persona del cliente o del consultante que tiene que respetar a la autoridad ujú. del terapeuta. Primero hay un respeto compartido. Yo te respeto, vos me respetás. Es un respeto mutuo. En la Seguro. otra línea había una idea de autoridad porque también había una idea de alguien que tenía el saber y Sí, y porque se necesitaba para intervenir. O sea, no se total, podía intervenir para hacer cambios si yo no tenía el respeto para decirle al otro qué hacer y si yo no tenía la acumulación de saber y de poder. Creo que el manejo del poder es diferente. En la sistémica tradicional el terapeuta necesitaba el poder. bueno, Era el ahí tenemos responsable, epistemológicamente era el responsable del cambio. exactamente, totalmente. Era Y si no hasta el funcionaba, responsable era, de las resistencias de las personas. sí, y si no funcionaba, era un mal terapeuta. En realidad le falta Claro, formación, le te falta mataban práctica. en una supervisión. Se te fue el paciente. ¿Qué hiciste? ¿Qué podrías haber hecho? ¿No? Taca, taca. Mientras que en esta me acuerdo cuando vi a Tom Anderson, que después de tener estar en vivo con una familia y un equipo reflexivo, invita a la familia si quería venir a donde estaba el auditorio de gente y las personas dijeron que sí. Abrieron la puerta, vieron 200 personas y se fueron. Entonces me acuerdo que en ese momento uno de los terapeutas, Marcelo Argüello, que era uno de los que había traído Córdoba, dice, qué pena, la familia no quiso entrar y ahí Tom Anderson agarró el micrófono y dijo, no, 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 no. Entonces todos escuchamos y dijo, no es ninguna pena, es lo que la familia eligió y es lo que nosotros respetamos sin ningún juicio. Es lo que la familia quiso hacer. Y eso para nosotros en ese momento era como, wow, nos están entrenando para moldear la vida de la gente, decirle qué hacer, qué está haciendo mal, y de pronto viene esta persona y nos dice, no, no hay que decir nada, la familia quiere entrar o no quiere entrar, no se habla nada de eso, ¿no? Entonces eso marca una idea de poder y una idea de respeto que no es que esté mal el poder, sino que se necesitaba ese uso de poder para la idea, la epistemología, el basamento filosófico que sustentaba esas prácticas, digamos. Bueno, ahí podemos decir para el cuadrito, eh, y la idea de poder de Jay Haley está en relación a las jerarquías, Ujú, ¿no? Y tiene que ver con
la idea de poder tradicional hegeliana o marxista, donde, o sea, se entiende el poder con una relación amo y esclavo. Cuando, vamos a decirlo, ¿cómo se llama? Narrativamente, cuando Foucault el poder o sea, rejuvenece el poder o le da otra interpretación, la idea de poder que se usa en la posmoderna es la idea Foucaultiana de poder. No es la idea de Halley, que es una idea relacionada con la filosofía y el momento que tiene que ver con Hegel y Marx, ¿no? Con una Ujú, idea de poder que también juego una idea de pensar el conflicto como negativo. ujú. Desde leyéndolo bien a Nietzsche y leyéndolo a Foucault, el conflicto es parte de la vida, lo mismo que piensa Spinoza. Hay vida, hay conflicto. El conflicto no es malo o bueno, es parte de la Ujú. vida. O sea, fíjense cómo una misma palabra, conflicto y poder, en un lado de las columnas, en las tradicionales o clásicas, tienen un sentido y en el otro sentido, ¿no? Sí, y el tema de poder en las prácticas postmodernas es algo que uno tiene que tener presente siempre, porque el poder existe y se ejerce. Lo que hay que hacer es ser consciente de eso y colaborar para que circule, ¿no? Cuando habla uno y cuando habla otro, el poder va circulando, ¿no? Y tener muy en cuenta bajo qué discurso de poder estamos, los que estamos en esa conversación, ¿no? ¿Qué quiero decir? Cuando viene una mujer, ama de casa, que tenía muchas ganas por hacer un montón de cosas y no pudo, y de pronto siente que está todo el día haciendo cosas para los otros y que los otros no valoran, hay un discurso de poder, ¿no? Que tiene que ver con que a pesar de todo esto no puedo dejar de ser la mujer, madre y esposa que tengo que ser. Porque ese discurso de poder dice que si no soy una mala madre, soy una mala esposa, por lo tanto una mala mujer. Y eso oprime mucho. Entonces, en las prácticas postmodernas tenemos que estar siempre muy atentos a cuál es el discurso de poder que subyace en ese relato de la persona de lo que le está pasando, de lo que le está sufriendo, de lo que le está oprimiendo, ¿no? Y nosotros saber también cómo miro yo a una mujer. Yo cuando trabajo con parejas, yo siempre digo, antes de entrar, es como que hago un chip y digo, atenti con el pobre tipo. Tengo que tengo que estar muy atenta a comprenderlo al varón, porque obvio, soy mujer, madre, fui pareja, pues ya no está, pero bueno. Entonces lo más fácil para mí es comprender y hacer sin querer una alianza con la mujer. Y yo tengo que ser consciente de eso y tengo que estar más que atenta porque tengo que entender la masculinidad, la construcción de masculinidad, cómo vive la manera de vivir en pareja desde esa visión masculina el varón y no crucificarlo, ¿no? ¿Se entiende? Pero tengo que estar muy atenta porque a mí me va a hacer caer en un lugar de uso del poder que no tengo que caer. ¿Se entiende? Buenísimo, sí, claro. Y ahí podemos hablar de qué es, si te pasa Mm. eso, diálogo interior y autenticidad, ¿no? ¿Cómo sería eso, Moni? Eh, siempre se nos dijo que había que tener una objetividad, ¿no? Y una disociación en relación a la objetividad. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es ser consciente de nosotros mismos y escuchar nuestro diálogo interno. Porque si voy a estar escuchando, no sé, una conversación de pareja y hay un reclamo en una pareja hetero, perdón, porque estoy normalizando cosas que no son, no hay por qué normalizar. Por ejemplo, hay una pareja hetero y yo estoy escuchando a la mujer madre y hay un montón de cosas que dice que a mí me resuenan y que tienen que ver conmigo y que a mí me pasan. Y mientras escucho, trato de comprender al otro, pero me pasan cosas, me digo cosas, tengo un diálogo conmigo. Entonces, la cuestión es ser consciente de ese diálogo y decir, bueno, esto es mío, es un ejercicio que lleva tiempo, esto es mío. Ahora,
¿cómo voy a ir a dialogar con el varón sin que este diálogo mío no me diga, pero este tipo no hace nada, no lava un vaso, no la apoya a la mujer, que a lo mejor es lo que se me cruzó por el diálogo interno? La cuestión es no negarla, es saber que está, la dejo ahí a un costado y veo cómo voy a lo que la otra persona vive, cree y siente, sin que sea mi diálogo interno el que responde eso. Es como que es como tener escuchas eh, paralelas, ¿no? Escuchar lo que dice el otro, dialogar internamente qué pasa con el otro, pero también tengo mi diálogo interno y dialogar con ese diálogo interno. La gran responsabilidad es cómo saco yo ese diálogo y cómo lo pongo sin que alguna cuestión que es mía de mi diálogo interno interfiera en lo que yo le voy a decir al otro. Y eso es una gran responsabilidad. Ya escuchar al otro es una gran responsabilidad, pero ver qué le voy a decir al otro es una responsabilidad aún mayor. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Y ahí entra en juego mucho las maneras taxativas. A mí me gusta en esto de que incorporé la pausa, a veces digo, a ver, ¿no? Porque vivimos en una sociedad argentina en donde las pausas son incómodas y el que se queda callado parece que genera una tensión. Entonces a veces decir el a ver y mirar hacia arriba le da al otro la señal de que estoy pensando algo. Y cuando voy a decir algo siempre trato de decir 2 o 3 cosas. Porque si yo digo una, siento que lo estoy obligando al otro a elegir eso. Y eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Cargarle al otro con algo que no es del otro y que a la vez se termina convirtiendo en una verdad mía que el otro tiene que incorporar. Ahí me sirve mucho lo de Tom Anderson, ¿no? Las reflexiones. Poder preguntarse algo, preguntarse otra cosa, o poder decir, me imagino que puede ser esto o puede ser lo otro, ¿no? Eso me ayuda a zafar de mi diálogo interno y me ayuda en esta preocupación que tengo últimamente con la ética, de no imponerle al otro algo que sea mío. Esa es otra cosa, ¿no? Entre un modelo y otro. Cómo se pensaba la ética en un modelo y cómo se piensa ahora. Aquella ética era la del encuadre, qué tengo que hacer, en qué lugar tengo que estar, cómo dirigir el proceso. Mientras que esta ética es una ética más humana, que atraviesa los códigos éticos normalizadores, sino que tiene que ver con la responsabilidad relacional que tengo con el otro. Cómo lo miro, cómo lo pienso, no solamente lo que digo, cómo lo escucho. Todo eso es otra ética, ¿no? Conlleva otra responsabilidad. Y de eso se habla poco, digamos. Se habla en las prácticas postmodernas, pero en los otros modelos no se habla de esa ética. Yo puedo decir algo que puede oprimirlo al otro, o puedo decir algo donde el otro se sienta no comprendido, juzgado, o puedo decir algo que tenga que ver con mi realidad y no con la realidad del otro. Puedo escuchar algo e interpretarlo sin chequear lo que quiso decir el otro. Y lo que yo hago y no hago, digo y no digo, es mi responsabilidad relacional con el otro. Una vez me pasó que en la segunda sesión una chica me dijo, ay, porque el otro día él se sintió incómodo, no sé cuál era la situación que había habido en discusión. Entonces, obviamente, primero me sentí muy mal y le dije, mira, te pido disculpas porque mi intención no fue decirte algo que a vos te dejara mal, pero me hago cargo que aunque no tuve la intención, te dañé o te hice algo que no tenía la intención de hacer. Entonces te pido disculpas.
O sea, la responsabilidad ética de uno no va solo con lo que uno tuvo la intención de hacer, también va con lo que no tiene intención de hacer, pero también puede dañar, puede hacerle sentirse vulnerable o lo que fuere al otro. Y esas son cosas en las que tenemos que estar atentas y que, bueno, a veces somos humanos y se nos puede pasar o no darnos cuenta. Clarito. O sea, podemos decir que en la tradicional, en esto de ya que está la ética del bien hacer Ujú. en efectividad y eficacia, y acá esta ética es una ética relacional, teniendo en cuenta el proceso humano de ambas partes, del que viene a consulta y del terapeuta. Entonces, es pensar lo ético, no de hacer bien las cosas en eficiencia, sino en un sentido más amplio, mucho más amplio. ¿De qué le puedo provocar yo a esa persona en su identidad, en su persona? Con lo que hago y no hago, con lo que pienso, es con lo que pienso, ¿no? En las prácticas postmodernas, bueno, por ahí Rocío Chávez te lo dice bien, en esto de nuestra responsabilidad de las cosas que pasamos como a un lugar privado y que no debe ser así, ¿no? Que yo tengo el deber de decirle al otro o poner en juego, por lo menos en la conversación, lo que yo he pensado del otro, lo que a mí se me cruza del otro. Porque si no, estoy teniendo una responsabilidad en qué idea me hago del otro y qué cosa escondo del otro. ¿Se entiende? Eso también es como difícil de entender. Pero a veces está bueno decir, por ejemplo, eh, me encantaría que me expliques esto que me acabas de decir porque no me quiero quedar con una idea de vos equivocada. Porque cuando dijiste tal cosa, yo pensé esto. Y no me quiero quedar con eso, quiero que me lo expliques a ver si es así o no. En los otros modelos no se pone en juego esto. El terapeuta se va haciendo ideas, va armando sus hipótesis clínicas y a partir de ahí interviene. Bueno, acá no, éticamente tenemos que ser francos, abiertos y no guardarnos lo que pensamos de las personas. ¿Se entiende? De alguna manera hay que ponerle voz a eso. Eso es una responsabilidad ética. Lo cual también le quita esta idea de la autoridad ficticia creada por porque por Exactamente. no, quizás este hecho de mantenernos impecables, limpios, pulcros, ¿no? Como que no. Y humaniza la figura del terapeuta esto también, Ujú, porque lo saca del lugar del perfectito. ujú. Seguro. Bueno, tenemos la cuarta, Mónica, me parece, para los que quieran preguntar. Dale. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna dúvida? Hola, buenas tardes. Hola. Yo no tengo ninguna duda, me encantó y lo explica súper claro. Simplemente quería aportar esto que puse recién en el chat, por ahí a lo que usted venía mencionando, lo difícil de dejar de lado el prejuicio que tiene uno ante cierta persona. Y sobre todo lo entendí, no sé si está bien o no, esto de la ética de ahora, digamos, de la mano de por ahí de lo subjetivo o de este diálogo interno. Sí, perdón. ¿Era un comentario o querías preguntar algo? No, fue un comentario en lo Ah, principio del prejuicio y está. fue una duda si está bien pensar a la ética de ahora de la mano de lo subjetivo y del diálogo interno. Sí, en realidad el concepto de subjetividad es más constructivista que construccionista. Es como una construcción del individuo. Mientras que en el construccionismo social, que es el que más influencia tiene en estas prácticas, pensamos que no está como tan dividido los subjetivos. En lo que llamamos subjetivos hay
una polifonía de voces, hay un montón de cosas que tenemos incorporados de los otros, pero sí sería quizás pensarlo como mi territorio y el territorio del otro, ¿no? Y en la conversación lo que uno va poniendo en juego es crear un tercer territorio, como dice Hergen, ¿no? Donde éticamente yo no me puedo quedar con cosas escondidas en mi territorio, si son cosas, son visiones y maneras en que pienso al otro. Mi deber ético es ponerlo en ese territorio conjunto. No sé si me expliqué bien o se entiende. Sí, súper. Ah. Todos los demás que no Yo, tienen cámara están durmiendo, me parece. Se aburrieron. Mónica, yo Diana. tengo una consulta. Sí. En función de esto que decís, me queda resonando el hecho de que me parece que este tipo de terapias reconoce que el prejuicio es humano, es subjetivo y es parte de todos. Y en función de lo que decís, lo entiendo como que esta terapia, esta modalidad de pensamiento, esta filosofía, esta ética, sostiene que no es negar los prejuicios, es hacernos conscientes de que los tenemos y compartirlos con el paciente o con el cliente, el consultante, como vos decís, que trae otra problemática y justamente en función de este diálogo interno, el rol del terapeuta me parece que no es pasivo, sino que es mucho más activo inclusive de lo que era antes, porque nos obliga a reconocer este prejuicio y hacer algo con el mismo en conjunto con esta persona que viene a consultar, digamos. Entendiste todo lo que significa la ética relacional, ¿no? Los prejuicios los tenemos todos, cada cual desde distintos puntos ideológicos, epistemológicos o lo que fuere, porque es del ser humano construir esos prejuicios que no se construyen, digamos, en lo individual, es una construcción comunal, una construcción en tu contexto, digamos. Pero entendiste todo, como nos sentimos totalmente activos, es justamente la ética relacional tiene que ver con eso, con saber que uno tiene prejuicios y con saber que tiene que hacer algo con eso, con saber que no hay que guardárselo y que hay que ponerlo en juego. Y eso es ser activo y con esa lucecita siempre de cómo lo hago, cómo lo digo, de qué manera. Pero entendió todo. Tiene un 10, como dice ñoño en el Chavo. Otra cosa que, bueno, ya vos adelantaste, Rocío Chaveste va a estar el martes que viene, si Dios quiere, así que vamos también a pero algo que conversábamos es que en los pueblos originarios, hablábamos con Rocío, con Carlos, con muchos amigos de Latinoamérica, en los pueblos originarios no existe el yo o el sujeto, básicamente con el cual nosotros nos criamos y mamamos. Claro. El yo y el su. El yo-yo es un juego occidental, muy nuestro y muy de la modernidad. Como dice Foucault, el sujeto es una invención de la modernidad y el yo también es en la modernidad. Los pueblos originarios hablan desde del nosotros, de lo comunal, no del yo. Pero es imposible que habiendo mamado esto, es todo un trabajo para nosotros pensar un lenguaje que no tenga perdón, que tenga comunidad, que tenga sociedad, que hable de lo múltiple y que el yo no esté presente, para nosotros es algo del orden de la locura. Pero yo les digo, si a ustedes les interesa, y por qué tan importante es en la formación la antropología cultural o la antropología y la sociología, porque nos lleva a ver esto, la riqueza de nuestros pueblos originarios que muchos desconocemos, ¿no? El que en los pueblos originarios está lo comunal. Yo cuando comienzo filosofía, cuando doy filosofía, siempre le hago una pregunta para romper el hielo. ¿Cuál es el apellido de Sócrates? Y nadie sabe. Yo tampoco sé, porque en realidad no podemos saber, porque Sócrates era de Atenas, no tenía apellido. El apellido surge después.
Claro. Sócrates era de Atenas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, solamente esto para compartir, digamos, ¿no? Que me parece que también es un aporte del socioconstruccionismo, el construccionismo social, porque Hergen plantea la idea de yoes, ¿no? Y el yo relacional. Y el yo relacional. Eh, lo bueno de cuando uno se introduce en estas prácticas es que te obliga a estar constantemente pensándote vos, ¿no? Reflexionándote vos. Y todas estas pausas, estas maneras las llevas a tu vida. Es como que es imposible, no sé, pensar a tus hijos de otra manera una vez que te venís en esto, pensar las relaciones, pensar tu manera de estar en el mundo. O sea, eh, yo creo que es como trabajar sobre uno, cada vez que te encontrás con las personas también trabajas sobre vos mismo. Eh, es un desafío hermoso, ¿no? Hay tres palabras interesantes, ¿no? Que para grabarlas ahí en el pizarrón, en el costado de postestructuralista, postura, posición y esta idea que nos cuesta mucho, ¿no? El hecho del otro lado estaba la certeza Ujú, y convivir con la incertidumbre, Dios mío, ¿no? Que, bueno, hoy por hoy, en esto de la pandemia, estamos en ujú. contacto con la incertidumbre, pero que la vida es incertidumbre. Ahora, como dice Carlos Maldonado, también la vida siempre busca la vida. En la posición antigua, en el movimiento tradicional, ¿sí? Se pensaba que la vida iba por lo tanático, ¿no? Vida, muerte. Pero en las ciencias de la complejidad se deja en claro que la vida busca la vida. Y a pesar de todo, la vida siempre sobrevive y es vida. Exacto. Que viene a colación también con algo que podemos agregar, acercándonos un poco a lo que ya nos habló Jorge Ayala, que la terapia de las soluciones plantea esta cuestión de posibilidades y positivo, pero no positivo como del otro lado, de la otra vereda, digamos, que era la ciencia positiva, no. Acá positivo de pensar, al pensar posibilidades pensamos en una antropología positiva. También como para agregar, ¿no, Moni? Sí. Y digamos, yo creo que la terapia centrada en soluciones ayudó a mucha gente a pasar de la sistémica tradicional a los otros modelos, ¿no? Tal Eh, cual. Sí. porque fue la primera, o sea, estábamos pensando desde escuelas que se centraban en el problema y acá empezando a estudiar la terapia estratégica derivaron en pensar en soluciones y hablar de recursos y de posibilidades. Y justamente desde el lado de las prácticas postmodernas, nosotros siempre pensamos que estas prácticas deben colaborar para abrir a posibilidades, ponerle voz a esas voces invisibilizadas, poner voces nuevas, y son todas puertas que invitan a encontrar otras maneras de pensar, otras maneras de hacer, otras maneras de ver lo que se veía, por lo cual a veces una persona viene por un problema y derivamos en un momento en donde no estamos hablando del problema y parece que el problema se había diluido, ni siquiera se solucionó. La persona cambió tanto el marco de ver y de hablar y de hacer desde un lugar que se paró en otro. Entonces el problema no está. Bien, No sé si se preguntas. entiende, los chicos están ahí como muy callados. No sé si entienden o dirán qué habla esta mujer en chino o cómo lo hace. No sé si quieren preguntar más sobre el hacer y la práctica, no sé. O estarán Mónica, durmiendo en serio. acá hay una pregunta en el chat, te la Sí. leo. Dice Yvonne, yo quería saber con respecto al concepto de persona, qué diferencias hay entre el sistema tradicional y la de ahora. También la pertinencia del contexto en ambas. El concepto de persona. A ver, vamos a pensar.
Yo creo que bajo los modelos tradicionales se pensaba a las personas desde el lugar que tenían que estar lo más cercano a la norma. Ahora en estos contextos pensamos en que las personas tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, de la manera en que eligieran o como son, porque hay cosas que no se eligen, uno es, ¿no? Uno no elige ser trans, ser lesbiana, uno es. Entonces desde ese lugar hay como una aceptación a la persona siendo quien es. Mientras que en los otros modelos, que están bajo otro paradigma, había cosas en donde había que ayudar a las personas a que sean lo que debían ser, ¿no? Porque el modernismo tiene eso de quiso homogeneizar la sociedad, todo con el engranaje, por supuesto, económico, con toda la visión del mundo del modernismo. Ahora la idea es respetar a las personas tal cual son, que hablen como quieran hablar, hasta donde quieran hablar. Tom Anderson nos enseñó mucho esto de que no hay que obligar a las personas a decir lo que no quieren o no pueden decir, ¿no? Yo me acuerdo que en la formación de posgrado un profe nos decía, cuando se larga a llorar la persona, ahí es donde hay que pinchar y preguntar porque ahí está la clave. Y Tom Anderson nos dice, si una persona se quiebra, le podemos decir, no es necesario que hable de eso. Hable lo que necesita hablar, si no necesita hablar de eso, no importa. Son dos diferencias de pensar, de cómo pensamos el acercamiento a las personas desde maneras muy diferentes, ¿no? Es como pensar en todos los derechos que las personas tienen a la diversidad, mientras que en lo otro es pensar qué posición tiene que ocupar en la familia, qué tiene que hacer por su ciclo vital, cómo se tiene que comportar por su edad y por su género, ¿no? Entonces lo que salía de esa norma era parte de la disfuncionalidad. ¿Se entiende? No sé si se entiende, Ivonne, la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y con respecto al contexto, yo recién anoté que esto de pasar de hablar de problemas, digamos, a hablar de posibilidades, más que nada con una postura de la persona de que, bueno, se para de distintos lados y el problema ya no lo ve, digamos. Entonces, acá, ¿qué función cumple el contexto? Vendría a hacer la pregunta. Yo por ahí no estoy no me posiciono tanto en ese lugar. Si la persona está hablando del problema es porque lo necesita hablar. O sea, no, por ahí lo que a veces veo de la terapia centrada en soluciones cuando está muy tradicional, es como si ellos lo tuvieran como técnica a dejar de hablar del problema y pasar a lo otro. En las prácticas postmodernas nosotros no direccionamos lo que la gente quiere hablar. Sí vamos aportando reflexiones o poniendo voz a personas o a situaciones para engrosar el relato y hacerlo más rico, pero no es que vamos a dejar de hablar del problema, porque si la persona está cargada y necesita hablar del problema, que hable. Lo mismo que esto de que no me preocupa, que a veces algunas colegas dicen, oh, van 3 sesiones que habla de lo mismo, y lo necesitará hablarlo y necesitará escucharse y necesitará conversar sobre eso. A mí no solo que no me preocupa, sino que creo que lo principal es seguir a lo que el ritmo y lo que la persona quiera hablar. Yo veo las posibilidades como lo que se puede ir poniendo por la conversación como otras cosas que aporten. No las veo tanto como salir del marco del problema para ir a la solución, como por ahí es el trabajo más de la terapia centrada en soluciones. No es que una cosa esté bien o esté mal, a ver, que se entienda. Es como Sí. posicionarse en una modalidad. No es que esté mal, pero sí las prácticas más postmodernas no direccionan eso, abren a posibilidades, pero no es que no vamos a hablar del problema. Si la conversación va llevándonos a hablar menos del problema
y a centrarnos en algunas posibilidades que salieron, bueno, hablaremos de eso. Pero la dirección más que todo lo tiene la persona, más que el terapeuta. Creo que epistemológicamente ahí sí hay como una diferencia entre la terapia centrada en soluciones en esto que las prácticas más posmodernas propiamente dichas. No sé cómo lo ves vos, Ilse. Sí, sí, eso es lo que hablábamos con Jorge Ayala también y con César Vázquez. Como bien decís vos, la primera terapia centrada en las soluciones, la propia de sus Ujú, mentores, me parece que está ahí en un punto que no es las terapias tradicionales, pero tampoco llega a ser postestructural. ujú. Está en un punto de Medio. inflexión Ujú, y como vos bien decís, me parece que a muchos le posibilitó el que sea la primer rotura del ujú, paradigma anterior para comenzar a ampliar desde la idea de posibilidades otros modelos y que también vaya deshaciéndose de técnicas, de lo que tiene que pasar, para vivir lo que pasa. Y en esto yo agregaría, por ejemplo, en esto la pregunta que vos hacías, Ivonne, yo pensaba, ¿no? En la escuela sistémica tradicional, la tradición está antes de la persona. ujú. Y en las postmodernas queda abierto qué tradición vamos a construir, cuál es la que va a venir, que todavía no es. A mí me pasa que con el tiempo me gusta más esto de seguir a la persona. Entonces a veces es la persona que digo yo soy media futbolera. Es como que me la deja picando para ir a las excepciones. Y allá voy. Y en otras me la deja picando para, no sé, hacer un como sí y reflexionar esas, qué dirían esas personas que trajo en la conversación. O, no sé, es como que me llevan a que está buenísimo ahora hacer una pregunta en escala, ¿no? Para hablar del proceso. Entonces, como que creo que cuando uno tiene la posibilidad de conocer los enfoques y haber podido hacer prácticas con algunos de esos, está buenísimo después que uno no lo imponga, que realmente estos enfoques estén como al servicio de lo que la persona está necesitando con lo que acaba de decir. Es como que da más fluidez y da más posibilidades también a uno como terapeuta, ¿no? Por eso me cuesta definirme, me siento más colaborativa en mi posicionamiento y cómo me acerco a las personas. Pero muchas veces me sirve la narrativa o me encuentro haciendo preguntas más narrativas. Y otras veces conversando con cómo hemos llegado hasta acá después de 3 o 4 sesiones, me sirve mucho la pregunta de la escala y trabajar el proceso con la escala como la metáfora, digamos. Por eso está bueno conocer todas las prácticas, porque todas tienen cosas interesantes o puede haber oportunidades en donde uno pueda ponerlas en juego, ¿no? Y es como que también hay gente que está como más predispuesta a ir a las excepciones y otras personas necesitan quedarse más en el proceso. Entonces, está bueno no forzar, ¿no? Poder acompañarle a las personas brindándole lo que necesitan, no lo que uno estaría tentado a hacer. Claro, pero también ahí te ubica en algo de la riqueza de tu proceso personal, que vos ves desde todo esto, este abanico de tu recorrido, qué le puede, en este momento de lo que le está pasando a esta persona en su proceso humano, qué puedo tomar. No es que decís, voy a ser terapista centrada en las soluciones. Uh -huh. Tenés el panorama abierto, mente abierta, corporeidad abierta para ver, porque también para mí la corporeidad juega un papel importante también en el encuentro con el otro, de lo que comenzó a decir por dónde voy. No tener la teoría antes del encuentro con la persona. Eso me parece fundamental. Sí, eso fue como un laburo de varios años, de muchos años. Yo digo que es como cinturear, ¿no? Es como que a veces creo que voy para allá con la pelota y digo, no,
terminamos allá. Es lo más rico, y a veces me encuentro también con cosas de la sistémica. Esto de pensar cuando alguien siente que está haciendo algo y no puede salir del lugar, a mí me gusta invitarlos a pensar dónde construyeron o desde cuándo sienten que tienen esa manera de ser, ¿no? Y empezamos a hablar de cómo eran cuando eran chicos, qué hacían ahí. Entonces alguien que va al conflicto o alguien que es muy conciliador, se da cuenta que lo aprendió ahí. Entonces viajar ahí y decir, bueno, estuvo fantástico porque se necesitaba eso, asumiste eso, sirvió eso, pero ahora han pasado tantos años que a lo mejor esto que te trae acá es para aprender otra forma o dejar de hacer eso y ver cómo haces otra cosa. Y eso a veces es como tranquilizador para las personas, porque en vez de sentirse que están haciendo todo mal y que no sirven, empiezan a encontrarle como la coherencia de por qué son así o se comportan de esa forma. Y es como que eso relaja y les da como apertura para decir, a ver, bueno, ¿cómo podría empezar a hacer algo que no sea lo mismo que eso? ¿No? Y eso es ir a la sistémica tradicional, porque es ver la función, el rol y la posición que uno tuvo y que le enseñó relacionalmente cómo comportarse de esa forma. Y si lo pensamos, todos nosotros tenemos de eso. ¿Quién es el que evita el conflicto? ¿Quién va al conflicto y se mete a defender injusticias ajenas? ¿Quién es más conciliador? ¿Quién es más paternalista? ¿Quién es más maternal? Todas esas cosas las aprendimos sobre todo ahí, en la familia, porque se necesitó ser de una determinada manera frente a la familia que éramos. Entonces, sirve la sistémica tradicional también. No es que no sirva, de todo se puede aprovechar algo. Por ahí en nuestra formación se dio porque el proceso, ¿no? Fue así Ujú. en los tiempos de formación, pero sinceramente, y esto es una apreciación personal, no necesariamente tiene que ser así, obviamente, yo creo que hace falta tomar contacto con la sistémica tradicional primero, y después pasar por la formación que la mayoría por lo menos a mí me pasó en la formación, está el dar una panorámica inicial de la tradicional y después comenzar con la terapia centrada en soluciones, la colaborativa, equipos reflexivos. Y ahora, bueno, también lo de diálogos abiertos, ¿no? Que vos también Ujú. estás ahí, estás en esa formación también, No, no, ¿no? no, no. Es No muy llegaste cara a... para mí. No puedo. No Estamos es para igual, mí. ¿viste? No es para mí, por Bueno, favor. tenemos que comenzar a gestionar la beca. Sí, Sí, no, suena no. interesante. Bueno, eso es una realidad también para Esto nosotros. también es un tema que yo digo que tenemos que conversar en el seno de estas prácticas postmodernas donde somos todos colaborativos, no nos gusta la horizontalidad, empezar a hablar de qué pasa con las jerarquías y qué pasa con los cursos que son impagables para la mayoría de nosotros. La Sí. falta de acceso a formación, eso lo tenemos que hablar. Y creo que los narrativos lo tienen por lo menos más hablado o tienen Un como menos grupo de prejuicio narrativos, para pará. hablarlo. Un grupo de narrativos. Porque hay narrativos. Sí, quizás yo estoy hablando por ahí de alguna gente con la que tengo contacto y me parece que por lo menos lo hablan. No sé si Sí, lo hacen porque los cursos también son, son claro. caritos, pero Se nos aleja porque están en dólares, están pensados para otra realidad. Nosotros estamos viviendo un momento muy particular. Y sí, 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 tal cual, digamos, ¿no? sí. Iba a decir algo y me olvidé de esto, de la cuestión de la sistémica. A mí también me parece importante, porque es como ir haciendo un camino de continuidad viendo lo epistemológico, acompañando todo esto con cómo va cambiando la sociedad, porque ahora no es que la sociedad sea posmoderna, estamos en un punto donde convivimos con maneras modernas y posmodernas de ser en nosotros mismos, en otras personas, hay diferencias de contexto, si uno va a Buenos Aires, la capital federal, es una manera de vivir y si te vas a La Quiaca es otra. Entonces, está bueno. Lo que pasa es que yo sigo viendo que la formación sistémica tradicional
no le pone la mirada crítica. Entonces es una formación para terapeutas que debieran ir a trabajar con personas de los años 80. Entonces, si uno le pone la mirada crítica, sí puede utilizar un montón de cosas de la sistémica, porque está deconstruyendo eso también, y puede pasar más fácil a los modelos tradicionales. En Córdoba, por ejemplo, yo no encuentro formaciones sistémicas con esta mirada crítica. O sea, excepto mis cursos, no voy a decir, no voy a decir otra cosa, pero digamos, yo creo que es importante tener esa mirada crítica, porque no nos vamos a encontrar con la familia de Minuchin. Claro, No nos vamos a totalmente. encontrar pudiendo hacer intervenciones de Halley así como así. Porque vamos a hacer intervenciones de Halley donde la gente dice, sí, 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 voy a hacer las tareas. Se va a ir a su casa, no va a hacer nada y la próxima sesión nos va a mentir que hizo la tarea, porque no va a saber cómo decirnos que no la hizo. Yo sé que esto me hace mal y que tengo que dejar el cigarrillo. Y porque vengan 500 personas a decirme que produce cáncer y un montón de problemas, no lo voy a dejar. Porque no pasa por darle una tarea y aplicar una directividad de decirle al otro qué tiene que hacer con su vida. Entonces creo que hay que ver la sistémica para tener como herramienta, digamos, todo el corpus teórico, pero sí hay que cuestionar las intervenciones. Se pueden hacer intervenciones desde Minuchin desde otro lado, no hace falta ignorar a una madre para resaltar que la madre se tiene que callar, que es intromisiva y todas esas cosas que se decían. Basta con hacer otras intervenciones más respetuosas. Y sin embargo vamos a ver lo mismo que veía Minuchin. Pero la manera de intervenir, creo que si no hay mirada crítica, vamos a estafar a los alumnos, porque van a estar entrenándose en técnicas que no van a poder aplicar. O que la gente se va a ir, porque se va a sentir maltratada o bruscamente tratada, no sé cómo decirlo. Bárbaro. Perdón, Preguntas. que esos temas no se tienen que hablar, perdón, porque yo soy incómoda y a veces me meto en terrenos en donde a veces no, estas cosas no se dicen. No, Pero está está buenísimo. bueno decirle y que las pensemos, porque también ellos, los chicos como alumnos, después van a tener que elegir una formación. Yo dejé un posgrado a la mitad, no, ya había hecho más de la mitad, y lo dejé porque me parecía que ideológicamente yo no tenía que estar ahí, porque no podía estar ahí. Y todas mis compañeras me decían, terminalo, es un año y ya se acaba y tenés el título. Y dije, ¿de qué me vale el título? Si acá estoy aprendiendo cosas que no me van a servir. Era una formación sistémica. Bueno, en algunas cosas tenemos mucho de parecido. Yo también colgué. Así que- Bueno, preguntas, aprovechen. ¿Han visto las primeras entrevistas, cómo se hacen eso, Ilse? Que son No, cosas bien prácticas y no, que todo el mundo teme. no, o sea, por el tema de los tiempos, viste Mm, que más precisas las dejamos como ah, para que tengan una idea general. No nos dan los tiempos, no ah. nos dan los tiempos. La ambición de que experimenten, experiencien, vivencien un sentido amplio hace que por ahí, digamos, hay cosas que tengamos que dejar pasar, ¿no? Ujú, está bien. Pero si querés decir algo sobre eso, con gusto, digamos, no hay problema, digamos. No, Eh, esperamos a ver si los chicos tienen algo para preguntar, para bárbaro. preguntar. Nada. ¿Están aburridos? Seba, Rocío, ¿qué pasa? No los obliguemos. Si no quieren hablar, hay que respetarlos. Pero yo los veo, los estoy viendo. Ellos quieren, son tímidos.
Yo te preguntaba eso porque cuando vienen los chicos a hacer los cursos, que hacen primero el de sistémica y después el otro, yo a veces les digo, ¿y por qué no se largan a trabajar? Ya tienen el título. Y es porque dice que no saben cómo hacer para encontrarse con las personas. Es como que nadie les dijo qué hacer en una situación de entrevista donde se habla de una entrevista, pero no se habla cómo voy a abrir la puerta y hacer entrar a una persona, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Cómo lo voy a saludar? ¿Qué voy a hacer después una vez que entre? Y son cosas a veces que son pavadas, pero parece que a algunos les da como mucho miedo eso. Y a veces es una traba para Pero arrancar con... acá tenemos la situación de que la mayoría está formado y ha hecho su experiencia en psicoanálisis nada más. Ujú, Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto en todos estos años es de que la mayoría no sabe preguntar, no ujú, sabe hacer preguntas, no sabe cuántos tipos de... son preguntas como las preguntas de los exámenes clásicos, ¿no? Dígame si tal es tal cosa, fundamente su respuesta. Y sí o no, y viste, o sea, cuando vos, por ejemplo, una de las modalidades que estamos haciendo desde hace unos años es que en vez de nosotros hacer las preguntas, darle un tema y que en 5 preguntas ellos puedan lograr que el contenido se vea expresado en esas 5 preguntas, a ver si pueden hacer el desafío, porque en realidad el tema es que están en una academia, en general, no digo solamente en esta universidad, en general lo académico es repetir. Es ujú. más, hay algunos docentes que dicen, repitan, después van a entender. Entonces, tenemos este mal que perjudica y que en realidad cuando se encuentran en la situación cara a cara, ya no ficcionada, sino real, no han ensayado nada, no solamente el cómo abrir la puerta desde ahí, sino en esto que te decía de hay una sola imagen de abordaje, el psicoanalítico, no hay otra imagen y por eso hicimos este camino de comenzar con los humanistas, de hacer sistémica y posmoderna y después de hacer TCC segunda y tercera hora e integrativa, que tampoco nos Claro. alcanza para ver todo, porque yo le digo que hay más de Ujú, 400 escuelas, ¿no? sí. O abordajes más que escuelas, abordajes. Pero bueno, esa es la situación. Por eso Esto, también, sí, perdón, quería agregar que esto que comentaba el profe eh, viene de la mano que por ahí estamos acostumbrados a que al ser muy psicoanalistas, por ahí nuestra facultad, que los profesores nos pregunten, bueno, ¿qué dice Freud acerca de tal cosa? Entonces simplemente repetimos o reproducimos lo que Mm, dice Freud y no más. Nos quedamos solo con eso. bien. Hola, buenas tardes. Hola. Mónica, yo quizás tengo una pregunta que me quedé pensando en relación a la postura que se asume, ¿no? Y hoy cuando mencionábamos que no se llama sino en lo relacional. Cuando pensaba lo relacional me preguntaba si nos debemos centrar en lo relacional en tanto intentar mostrar al consultante de que esto es solo una parte de él y hay otras, o lo relacionar en tanto cómo se relaciona con el problema en sí. ¿Se entiende? A ver, si no entendí mal. Lo relacional sería que nosotros creemos que que nuestro vivir tiene que ver con relacionarnos, ¿no? Si yo vengo con un problema de algo que me pasa a mí, también está construido desde cómo me relaciono yo con las personas, con el problema o en el contexto que pasa, eso que pasa. No es que deje de lado el problema, por ahí la terapia centrada en soluciones sí es como que deja de lado el problema y ve cuando no pasa el problema y se centra en eso. Eh, digamos,
yo me centro en los relatos, lo que la persona dice acerca del problema, de lo que le pasa. Y esa mirada siempre es relacional. Cuando, no sé, un niñito pelea demasiado con su hermanito y le pega, ahí hay que ver qué pasa, cómo ve el niñito la mirada de la mamá, qué le dice la mamá, qué está buscando de la mamá, qué ve en el hermanito, los celos. O sea, hay todo un contexto relacional, pero no es que uno deje el problema para ver lo relacional. ¿Se entiende? Cuando decimos relacional es que nosotros, así como, digamos, el psicoanálisis se centra en que uno básicamente es inconsciente y se mueve desde ahí, nosotros creemos que cuando el ser humano nace necesita dos cosas: respirar y que haya otro ser humano para que lo reciba, porque si no se muere. O sea, una persona que no tiene contacto con otras se muere. Entonces lo relacional es clave y todo nuestro vivir tiene que ver con relacionarnos con alguien y con cómo percibimos que nos miran, qué nos dicen, qué nos dejan hacer, qué nos enseñan, cómo nos acompañan o cómo nos abandonan. Pero todo eso, el abandono, la sobreprotección, todo lo que pase es relacional, tiene que ver con un otro. En ese sentido es que la mirada es relacional. Pero no es que no dejemos el problema, al contrario, o sea, cuando una persona viene, que hable de lo que necesita hablar y generalmente es del problema. Digo generalmente porque hay gente que da vueltas, no sé, necesita como hablar de algo y se ve que es muy incómodo el problema hasta que después empieza a hablar del problema. Pero claro que nos centramos en lo que le pasa, en cómo lo vive y cómo lo sufre, y eso es centrarse también en el problema de alguna forma. También nos centramos en otras cosas. ¿Cómo crees que estás enfrentando esto? ¿Qué te ha hecho pensar esto? ¿Cómo te gustaría comportarte frente a esto? Son todas cosas que, además del problema, salen del problema, ¿no? Y yo, en lo personal, a mí me gusta esto de presentarme yo, que se presente la otra persona, y en la presentación de la otra persona le digo que me gusta hacer un mapita familiar, que es el genograma, y el genograma no lo uso como minuchín solo para ver posiciones, sino que ahí aprovecho en preguntar: ¿y a qué colegio va tu hijo? ¿Y ese colegio cómo es? ¿A qué se dedica tu marido? Y ahí conversamos de lo que no tiene que ver con el problema, pero ahí salen recursos. Si hacen deporte, si no hacen deporte, si tocan instrumento, qué les gusta. Es como que ahí sale algo de los recursos que tienen. Y después de esa presentación que relaja mucho, siempre tengo mate, café, té, me gusta que entren y ofrecerles eso, como para, uno lo ve, ¿no? Entran como duros y, bueno, ofrecer agua fresca, café, té, es como que relaja, les digo que me voy a presentar yo. En mi presentación no tengo prejuicios para hacer algo personal, por ahí, qué sé yo, digo que soy mamá, no solo la presentación profesional. Y cuando ellos se presentan, esto de hacer el genograma es conversar de otras cosas. Entonces se relajan, me permiten a mí conocerlos al margen del problema, y después empieza la conversación y empiezan a hablar del problema. La manera en que hablan del problema es diferente. Hay gente que estamos en Córdoba y hay gente que a veces parece que está en un stand-up. Vos no podés creer cómo te relata un problema con humor, por ejemplo, ¿no? Hay otras personas que ya se quiebran y lloran, hay otras personas que no. Entonces, eso sí es lo particular, lo que uno va viendo, tratando de entender qué significa para el otro ese problema, qué significa y qué tanto peso tiene. Ahí es como que se va construyendo lo que es particular del otro. Pero no es que por mirar lo relacional no vemos el problema. Siempre vemos el problema en función de lo relacional. Esto que decía yo antes, no es que niegue que haya eso que puede ser visto como depresión, pero no es lo mismo una depresión en un hombre de 50 años, padre de familia, que se quedó sin trabajo, que una depresión en un chico que terminó el secundario y no sabe qué va a estudiar. O una depresión en un niñito que los papás, que si bien no está estructurada como depresión, pero digamos una tristeza, que los papás están peleando, lo tironean,
le hablan mal uno del otro, o sea, el contexto de las relaciones y el contexto donde están hace que eso que puede ser visto como depresión sea diferente, por más que sea un problema que a veces se tiende como a normalizar como depresión. ¿Se entiende o me enredé mucho? Perfecto, Mónica, muy clarito. Me resulta muy interesante esto de poder pensar a través de lo relacional, descubrir los recursos, como habías mencionado. Ujú. Muy interesante. Gracias. No, de nada, gracias a vos. Profe, tiene apagado su micrófono. Gracias, Ay, gracias. yo me hago la joven, vos sabés que ni lo veía que estaba porque ya tengo la presbicia. Ni te Yo veía que sí estabas uso. hablando. No, te decía, Moni, que bueno, estamos en la hora que vos me ves, 17:40. Sé que tenés otros compromisos, que Sí, has hecho un perdón. esfuerzo para estar, así que te agradecemos muchísimo. Siempre es un placer estos encuentros. Sí, Por ahí se dan una vez cada tanto, pero lo bueno, lo interesante es que siempre deja este sabor a querer seguir. Entonces, bueno, cortarlos, lo dejamos ahí para poder tener esta sensación de que podía existir más, podíamos seguir, y sí. eso me Si parece hay muy alguien lindo, digamos. que se quedó con una duda, no la preguntó, quiere preguntarme algo, pasales mi mail, mi WhatsApp, no tengo ningún problema. Buenísimo, Eh, Moni. Y por otro lado también esta posibilidad que aquellos que más adelante o en este momento quieran continuar con una formación, ustedes tienen armado una formación que en este momento es online, ¿no? sí, sí, pero eso suena chivo, mejor no lo digamos, me incomoda. Bueno, pero lo dije Suena yo, como no lo que, dijiste vos. ya Fue, está, digamos, sí, algo prefiero que no, porque, si quieren conectarse por ahí por el Facebook o algo, para estar bárbaro. conectados, si quieren preguntarme algo por mail, un material de algo que dije y que a lo mejor puede haber algún artículo o un WhatsAppear algo, con todo gusto, yo no tengo problema, se los pasas a los chicos. ¿Ah? Muchísimas gracias. Gracias por... Gracias, Ilse, y gracias a todos, a los que se durmieron también. A mí me encanta, para mí esto es fluir y las conversaciones, viste que uno seguiría horas, porque para sacar como de un ovillo, lanitas, hay un Y, montón de cosas para hablar. digamos, fuimos coherentes, no preparamos nada, dejamos que Sí, fluya, fue ¿no? Fuimos incertidumbre, coherentes. así. Y Te fueron buenos los mando chicos, nadie me un mató, beso ni me... y un abrazo Besos y enorme. abrazos. Vengan por Córdoba alguna vez de paseo, aunque se está Muchas quemando ahora. gracias. Gracias a ustedes. Abrazos. ¿Cómo salgo? Ahí tenés el rojito con una Ahí X, está. eso Sí, finalizar, así lo. Ahí. ¿ok? Listo. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Bueno.